Buenos días. Vamos a estudiar un tema que se llama dinámica. La dinámica es una rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, considerando las causas que lo producen, es decir, las fuerzas. Las fuerzas producen movimiento. Anteriormente habíamos estado estudiando cinemática. La cinemática nada más se encarga de estudiar el movimiento. Analizamos problemas que tienen que ver con aceleración, velocidades, distancias y tiempo, pero no nos preocupamos por qué es lo que producía ese movimiento. En el caso de dinámica vamos a atender ese tipo de fuerzas. Entonces las fuerzas toman una importancia relevante. Así que para iniciar este tema vamos a conocer las principales fuerzas que actúan en física. Vamos a empezar con el peso. El peso en física se denota con la letra W y tiene una fórmula que es equivalente a multiplicar la masa por la gravedad. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el peso de un objeto de 10 kilogramos, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar 10 kilogramos por la gravedad, que sería 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y entonces lo que obtendríamos pues sería el peso, nos daría 98.1 metros sobre segundos al cuadrado. Eso sería, nos darían 98 newtons, 98.1 newtons. De esa forma nosotros calculamos el peso. Otra de las fuerzas relevantes para la física es una fuerza llamada fuerza normal. Se denota con la letra N. La fuerza normal es una fuerza de contacto y es perpendicular a la superficie. Por ejemplo, en la imagen tenemos un jarrón. Ese jarrón claramente tiene un peso. El peso ya dijimos que es el producto de la masa por la gravedad. El peso se dirige hacia la parte inferior, apunta hacia abajo, y la fuerza normal apunta hacia arriba. La fuerza normal y el peso se pueden calcular con la misma fórmula, pero son fuerzas opuestas. La fuerza normal va hacia arriba, el peso va hacia abajo. Entonces, si yo quisiera calcular la fuerza normal, lo único que tengo que hacer es multiplicar la masa por la gravedad, pero va en dirección contraria. Otra de las fuerzas importantes en física es la fuerza de tensión, se denota con la letra T. La fuerza de tensión es una fuerza generada por hilos, cables, lazos, y generalmente tiene una dirección que señala a la parte que lo produce. Veamos esta imagen que aparece en la pantalla, un semáforo sostenido por cables. Ahí tenemos tres fuerzas de tensión. Esta es la primera fuerza de tensión. La segunda fuerza de tensión es la que aparece del lado derecho. Es una fuerza de tensión que apunta en el otro cable, con el otro cable, el que forma un ángulo de 53 grados. Y la tercera fuerza de tensión es la que aparece sosteniendo al semáforo, precisamente. Esa es la tercera fuerza de tensión. Bueno, disponemos de otra fuerza llamada fuerza de fricción. Se denota con la letra F, F minúscula. Y la fuerza de fricción no es más que una fuerza de oposición al movimiento. Si nosotros tuviéramos un libro y tratamos de desplazarlo hacia enfrente, lo que ocurriría es que esos poros que hay en la mesa, como que de alguna forma frenan el movimiento, el desplazamiento del libro. La fuerza de fricción generalmente va en sentido contrario al desplazamiento que nosotros queremos realizar. La fuerza de fricción se puede calcular multiplicando a la letra nu por la fuerza normal.
donde esa letra nu tiene que ver con la fuerza de fricción. Se llama coeficiente de fricción. Ese coeficiente de fricción se saca de tablas, como la que aparece a la izquierda. Entonces, lo relevante de todo esto es que la fuerza de fricción la obtenemos multiplicando este coeficiente de fricción, que lo sacamos de tablas o nos los proporciona el problema, por la fuerza normal, que ya dijimos que la fuerza normal se puede obtener multiplicando la masa por la gravedad, va en dirección contraria al peso. Otro de los puntos importantes que nosotros tenemos que considerar para el estudio de la cinemática son las leyes del movimiento de Newton. Newton estableció 3 leyes. La primera ley de Newton, también llamada ley de la inercia, es como una ley lógica. Nos dice que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Imaginemos una silla en una aula de clases. Mientras no la movamos o apliquemos una fuerza, la silla va a mantenerse ahí. Lo que nos dice la primera ley de Newton. Imaginemos un balón. Va en línea recta. El balón va a continuar a menos de que llegue una fuerza, alguien más que patee el balón y va a actuar sobre él y va a cambiar su dirección de movimiento. Ya no va a irse en línea recta, sino a lo mejor va a formar un cierto ángulo. Eso es lo que nos dice la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton, y es la que vamos a utilizar para realizar ejercicios, se plantea con la fórmula fuerza es igual a masa por la aceleración. O bien, si nosotros despejamos a la aceleración, nos quedaría que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Y es precisamente así como se define la segunda ley de Newton. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. En la fórmula la fuerza aparece en la parte superior e inversamente proporcional a su masa. Aparece en la parte inferior de la fórmula. Nos va a servir para resolver muchos problemas. En donde tengamos aceleración, fuerza, masa, donde tengamos 2 de esas variables y queramos calcular la tercera. La tercera ley de Newton nos dice que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. Si nosotros diéramos un golpe a algún objeto, nosotros aplicamos una fuerza sobre el objeto, pero el objeto también va a aplicar una fuerza sobre nuestra mano, pero en dirección contraria. Eso es lo que nos dice la tercera ley de Newton, que se llama fuerza de acción y reacción. Observemos las 3 imágenes que aparecen en nuestra pantalla. Nosotros debemos ser capaces de saber qué fuerza se aplica a cada una de estos esquemas. Por ejemplo, en la primera imagen se aplica la tercera ley de Newton. Nosotros ejercemos una fuerza sobre la pared, pero la pared también ejerce una fuerza sobre nuestras manos. Entonces ahí podríamos decir que se aplica la tercera ley de Newton. En el último esquema estamos tratando de levantar una pesa. Nosotros aplicamos una fuerza de acción hacia arriba y recibimos una fuerza de reacción hacia abajo. También en este esquema se aplicaría la tercera ley de Newton, fuerza de acción y reacción. En el primer esquema, nosotros aplicamos una fuerza a un bote de basura y este se acelera. Por lo tanto, nosotros estaríamos aplicando ahí la segunda ley de Newton, porque la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Este bote de basura pues tiene una cierta masa. Podemos aplicar la segunda ley de Newton. Pero también en ese esquema cabría aplicar pues la tercera ley de Newton, porque si nosotros estamos empujando el bote, también el bote ejerce una fuerza sobre nuestras manos. Bien, resolvamos algunos ejercicios que involucren a la segunda ley de Newton. El primer problema que vamos a resolver dice: determine la masa de un cuerpo
cuyo peso en la Tierra es de 100 newtons. Si esta masa se llevara a un planeta distante, donde la gravedad es 2 metros sobre segundos, ¿cuál sería su peso en ese planeta? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la masa de ese objeto en la Tierra. Recordemos que en problemas donde haya fuerza, donde haya masa y donde haya aceleración, podemos aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, el problema generalmente dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si nosotros pretendemos calcular la masa, tendríamos que despejar de esa fórmula a la masa. Con un simple cálculo, nosotros podríamos llegar o concluir que la masa es igual a la fuerza entre la aceleración. La masa es igual a la fuerza entre la aceleración. Y entonces calculamos la masa de este cuerpo en la Tierra. ¿Quién es la fuerza? Pues la fuerza vendrían siendo los 100 newtons. ¿Quién sería la aceleración? En el planeta Tierra, la aceleración es 9.81 metros sobre segundos. Y por lo tanto, entonces, podríamos calcular cuál es la masa de este cuerpo. Entonces voy a dividir 9.81, perdón, 100 newtons, que es la cantidad que nos proporcionaron, entre la aceleración, que dijimos que es la aceleración de la gravedad, que es 9.8. Haciendo esta operación, en nuestra calculadora obtendríamos la masa de este objeto, de este cuerpo. Entonces sería 10.2. Estamos hablando de unidades del sistema internacional, serían 10.2 kilogramos. Eso es lo que obtendríamos como resultado. Ahora bien, dice, si esta masa se llevara a un planeta distante, donde la gravedad es 2 metros sobre segundo, ¿cuál sería su peso en ese planeta? Nuevamente, aplicamos la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Dijimos que un tipo de fuerza es el peso, y aquí nos están preguntando por el peso. Entonces digamos que la fuerza de la que se está hablando es el peso, y tendríamos entonces que el peso que nos están solicitando es el producto de la masa, que ya concluimos que son 10.2 kilogramos, por la aceleración de la gravedad en ese planeta. Entonces, básicamente lo que estaríamos haciendo es multiplicar la masa, que dijimos que es 10.2 por los 2. Sería 10.2 por el número 2. Nos daría un resultado de 20.4. Al ser el peso una fuerza, pues esto se mide en newtons. Entonces el resultado es 20.4 newtons. Bien, nuevamente en el problema 3 nos dice una fuerza resultante de 29 newtons actúa sobre una masa de 7.5 kilogramos en dirección este. ¿Cuál es la aceleración resultante? Nuevamente tenemos un problema en donde nos introducen una fuerza, una masa y nos solicitan una aceleración. Es muy importante recordar que el peso es una fuerza, la tensión es una fuerza, la fuerza de fricción es una fuerza. Hay muchas fuerzas y tenemos que tenerlas presentes todo el tiempo. Entonces, nuevamente, fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Ahí nosotros podemos despejar. Y la aceleración, entonces sería, la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Y por lo tanto, pues podríamos realizar la sustitución. Fuerza entre la masa.
Al realizar la sustitución tendríamos que estar dividiendo la fuerza, que es 29 newtons, entre la masa, que es 7.5. Colocamos 29 newtons entre la masa, que es 7.5. Haciendo operaciones, 29 entre 7.5, obtendríamos 3.86. 3.86. Entonces la respuesta, ¿cuál sería la aceleración? 3.86 metros sobre segundos al cuadrado. Pues hay algunos ejercicios que podrían considerar para estudiar las leyes de Newton. Otro de los temas importantes en física es el concepto de trabajo. ¿Cómo se define el trabajo en física? El trabajo en física se define como el producto de la fuerza por la distancia. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Es la fuerza que aplicamos sobre un objeto por la distancia que recorre. Generalmente el trabajo se realiza de manera horizontal, pero si en algún momento el trabajo realizado tiene un ángulo, entonces el trabajo es F por el coseno del ángulo por la distancia. Varía ligeramente la fórmula. Por ejemplo, aquí aparece un problema en donde nos dicen que trabajo realiza una fuerza de 60 newtons al arrastrar un carro como el de la figura que aparece en la pantalla, una distancia de 50 metros. Cuando la fuerza transmitida por el manubrio forma un ángulo de 30 grados por la horizontal. Entonces, el trabajo es igual a la fuerza, que en este caso son 60 newtons, y lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo que se forma con la horizontal, que en este caso el coseno del ángulo que se forma con la horizontal es de 30 grados, entonces sería 60 por el coseno de 30 grados, 60 por el coseno de 30 grados, por la distancia que recorrió, que fue de 50 metros. Entonces repito, cuando nos mencionan un ángulo se tiene que aplicar el coseno, pero si no nos mencionaran un ángulo, nada más hay que multiplicar la fuerza por la distancia que se recorre. Así que el trabajo pues sería 60 por el coseno de 30 grados por 50, nos daría 2598. 2598, esto se mide en joules. Otro concepto importante es el de energía. La energía debe considerarse como algo que puede convertirse en trabajo, algo que puede convertirse en unidades de joules. Recordemos el trabajo fuerza por distancia. Ok, hay dos tipos de energía que debemos de considerar. La energía cinética, que se denota con la letra K y cuya fórmula es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Observemos sus unidades, está la masa y la velocidad. También a la energía cinética se le considera energía de movimiento por la velocidad. Otra de las formas de energía más utilizadas en física se llama energía potencial, y quizá es lo más importante que ustedes tienen que entender. La energía potencial es igual al producto de la masa por la gravedad por la altura. Generalmente este tipo de energía se le llama energía de posición, masa por gravedad por la altura. Todo esto se mide en joules. Observemos las imágenes que aparecen, las dos imágenes que aparecen en la parte superior de un automóvil que va a cierta velocidad y de una bala, tienen que ver con el movimiento. Entonces ahí lo que tenemos sería energía cinética. Las imágenes que aparecen en la parte inferior tienen que ver con la posición en la que nosotros levantamos la pesa o qué tanto estiramos la flecha de un arco.
tienen que ver con la energía potencial, tienen que ver con la distancia que recorren, y el otro tiene que ver más con la velocidad. Entonces la parte de arriba sería energía cinética, la parte de abajo sería energía potencial. Ejemplos para la energía cinética, pues lo que tendríamos que hacer pues es calcular. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Nada más realizamos sustituciones, sería un medio por la masa, que sería 4, por la velocidad, que es 24, pero eso se eleva al cuadrado. Entonces rápidamente en nuestra calculadora sería 24 al cuadrado por 4 por 0.5 por un medio, y eso nos daría 1152. Eso estaría en unidades de joules. Así es como se obtienen la energía cinética. Pero lo que más importa, o lo que más se ocupa de repente, es un poquito la energía potencial. La energía potencial les decía que se denota con la letra U. Y la letra U, o energía potencial, es igual al producto de la masa por la gravedad por la altura. Entonces aquí, en este problema, una caja de herramientas de 1.2 se halla a 2 metros por encima de una mesa, que está a su vez a 80 centímetros de piso. Determine su energía potencial. Primero respecto a la parte superior de la mesa y después respecto al piso. Respecto a la parte superior, tenemos que multiplicar la masa, pero la masa es de 12 kilogramos. Ese lo vamos a multiplicar por la gravedad, pero la gravedad nosotros sabemos que es 9.8, el valor que se toma. Y por la altura, nos dice que son 2 metros por encima de una mesa. Entonces ingresamos esto para saber cuál es la energía potencial cuando se encuentra en la parte superior de la mesa. Es muy importante. U es igual a mg por h. Entonces sería 12 por 9.8 por 2. Nos daría 235.2 joules. Ok, sería como el inciso A. En el inciso B nos dice que calculemos la energía potencial respecto al piso. Se utiliza la misma fórmula, masa es igual U es igual a la masa. La masa no va a cambiar, van a ser los 12 kilogramos. La gravedad tampoco va a cambiar, van a ser los 9.8. Y la altura sí va a cambiar, porque a los 2 metros que se levanta la mesa, nosotros le tenemos que sumar los 80 centímetros. Entonces digamos que para el inciso 2, todo es prácticamente lo mismo. Masa 12, gravedad 9.8, y lo vamos a multiplicar por la altura, que son los 2 metros, más los 80 centímetros, que sería más 0.8, ¿no? Entonces sería por 2.8. Entonces para este segundo ejercicio, el resultado sería 12 por 9.8 por 2.8. Nos daría, 12 por 9.8 por 2.8, 329.28. Entonces para el problema 2, la energía potencial sería 329.28 joules. Bueno, aquí hay un ejercicio más para que lo consideren. Y hay una parte importante que nos dicen que se llama ley de conservación de la energía mecánica. Lo que nos dicen que si sumamos la energía cinética más la potencial, vamos a obtener la energía total, y siempre va a dar el mismo resultado. Finalmente, ya para concluir este tema, ¿cómo se define la potencia en física? La potencia en física es como la división del trabajo, que ya dijimos que se mide en joules, entre el tiempo. Si nosotros hacemos esto, obtendríamos como unidades watts. Trabajo entre tiempo nos daría watts. Pero es muy común que hablemos de potencia en una unidad que se llama caballos de fuerza, horsepower, HP. Y entonces, si en algún problema nosotros nos llegan a dar las unidades en watts para la potencia, tendríamos que aplicar una regla de 3
para convertirlo a unidades de caballos de fuerza. Por ejemplo, imaginen que nosotros calculamos el trabajo con esta fórmula y llegamos a que el resultado son 300 watts. Nosotros queremos saber a qué equivalen 300 watts en caballos de fuerza. Entonces tendríamos que hacer una regla de 3, sabiendo que 746 watts apenas es igual a un caballo de fuerza, ¿no? Y entonces hacemos una regla de 3 y de esta forma obtendríamos que, pues ahí multiplicando cruzado 1 por 300 entre 746, sería que apenas el resultado sería 0.42 HP, horsepower. Muy sencillo que nosotros podamos determinar entonces las conversiones de watts a caballos de fuerza. Ya para finalizar, dice, una carga de un ascensor tiene una masa de 2.800 kilogramos y se eleva a una altura de 200 metros en un lapso de 45. Exprese la potencia en unidades del sistema internacional, como del CU, que es esto de caballos de fuerza. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Pues lo que tendríamos que hacer es aplicar la fórmula que aparece en la parte superior, la fórmula para potencia. Entonces, para calcular la potencia, tengo que calcular primero el trabajo. Y acuérdense cómo se define el trabajo. El trabajo es fuerza por distancia. Fuerza por distancia. En este caso nada más no nos dan la fuerza, nada más nos dan la masa. Pero recordemos que una forma de fuerza es el peso. Entonces, pues yo tendría que poner el peso por la distancia y al final dividir entre el tiempo. Entonces, ¿pero quién es el peso? Pues para obtener el peso, recordemos que tengo que multiplicar la masa por la gravedad. Entonces tendría que multiplicar los 2800 por 9.81. Eso también multiplicarlo por, o 9.8. Eso también multiplicarlo por la distancia que se mueve, que en este caso nos dicen que son 200 metros. Y al final tendría que dividirlo entre el tiempo que se emplea. Pero de acuerdo a este problema, el tiempo que se emplea son 45 segundos. Si hacemos estas operaciones, entonces el resultado sería el siguiente: 2800 por 9.8 por 200, y eso lo dividimos entre 45, obtendríamos 121.955 watts. Y eso, pues convertido a unidades de caballos de fuerza, pues nada más tendremos que dividir eso entre 746. Entonces serían 121.955 entre 746. Nos daría 163.47 caballos de fuerza. Sería 163.47 caballos de fuerza, HP. Entonces, como resumen, ya para finalizar todo esto que estamos estudiando, ¿qué es la dinámica? La dinámica atiende el movimiento de los objetos considerando las causas que lo producen. ¿Pero qué producen? Pues las fuerzas. Entonces es lógico que nosotros estudiemos fuerzas como peso, fuerza normal, fuerza de tensión, fuerza de fricción. Es importante que conozcamos las 3 leyes de Newton: la ley de inercia, segunda ley de Newton, tercera ley de Newton, y que sepamos identificar en un problema qué ley de Newton se ocupa. También, pues la que más se ocupa para los problemas es la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. El concepto de trabajo: si nosotros queremos calcular el trabajo en física, que se va a medir en joules, tenemos que multiplicar la fuerza por la distancia. Si la fuerza que se aplica tiene un cierto ángulo, entonces la fórmula es F por el coseno del ángulo. Es muy común que cuando queramos calcular el trabajo tengamos que multiplicar el peso por la distancia. En este caso viene fuerza por distancia, pero a veces peso por distancia. Muy, muy común. Resolvimos algunos ejercicios y también había que poner mucha atención a los problemas que tengan que ver con energía. Dijimos que hay 2 tipos de energía: la energía de movimiento, que se llama cinética, cuya fórmula aparece ahí, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado,
y la energía de posición que se llama energía potencial, que es MGH, muy utilizada. Multiplicar masa por gravedad por altura nos daría la energía potencial. Todo esto pues se mide en joules. Resolvimos algunos problemas. Vimos que la ley de conservación de la energía nos dice que la suma de la energía cinética más la energía potencial es una constante todo el tiempo. Finalmente, analizamos la fórmula que tiene que ver con potencia. En física, la potencia se define como el trabajo entre el tiempo. Sus unidades son los watts. Pero es muy común que nosotros tengamos que convertir esos watts a caballos de fuerza. Y para ello hay que memorizar el 746. Un caballo de fuerza equivale a 746 watts. Entonces no hay que perderlo de vista porque pues es algo que vamos a estar ocupando